Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en breves minutos les va a ofrecer la película Murieron con las botas puestas, dirigida en el año 1941 por Raúl Walsh. Hoy podíamos decir que esta película, por supuesto, es un clásico del cine incontestable, uno de los mejores westerns que se han hecho, no ya en la década de los 40, sino probablemente en la historia del cine. También es una biografía más o menos romántica y novelizada sobre el general George Armstrong Custer. Bueno, realmente no fue general, como veremos ahora, pero para todos sobre el general Custer. Y una reflexión sobre la épica, sobre la leyenda y sobre, bueno, el nacimiento de una canción, el Gary Owen, que ya era una canción que existía en Inglaterra, pero que fue transformada en el inmortal himno del séptimo de la caballería. Una película escrita por Wally Klein y Eneas Mackenzie, dos escritores de la Warner maravillosos, con un reparto al frente del cual estaba Errol Flynn, la máxima estrella de la época en este tipo de cine de aventuras, Olivia de Havilland, Sidney Greenstreet, todo el background de la Warner. Y bueno, pues en una de esas películas que corresponden probablemente a una infancia de una generación, caso concreto la mía, que la vimos en los cines de barrio, que pataleábamos con el Gary Owen continuamente al ritmo o bien del trote o del galope en las cargas de la caballería, y una película realmente inolvidable, hecha con esa especie de sencillez y de puesta en escena invisible que tenían entonces los grandes maestros que trabajaban en Hollywood, Howard Hawks, John Ford, Raúl Walsh, que por cierto yo creo que tiene, como las 9 sinfonías de Beethoven, debe tener como mínimo 9 obras maestras. Yo recuerdo que en boxeo, por ejemplo, tiene Gentleman Jean, que es una verdadera maravilla, en películas, pero de todo tipo que luego irán saliendo. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. Murieron con las botas puestas. Eso es un clásico, eso es cine. Sí, es un clásico, aparte de una frase, cine es de acción. un clásico. Es pues digamos, la sublimación del cine de estudio de la Warner, pero también es el ejemplo más claro de lo que un autor puede hacer dentro de un gran estudio. Es una película de estudio y es una película de autor. Raúl Walsh consigue casi la dosis perfecta imposible de manejar y gestionar la leyenda y la realidad. Probablemente no cuenta la vida de Custer, que tuvo que ser, en todo caso, no tan luminosa como la que se cuenta en esta película, pero afortunadamente para el personaje histórico pues se ha encontrado con esta película y con esta encarnación en Errol Flynn, que parece como si hubiera nacido para ser General Custer. Y creo que nadie, una vez vista esta película, piensa que Custer es otra cosa más que Errol Flynn al frente del séptimo de caballería. Y bueno, es una película muy sencilla, aparentemente de estructura. Es su vida en la academia, la guerra de secesión, su reincorporación infructuosa a la vida civil y luego su lucha contra los indios. De una manera muy sencilla se maneja la leyenda y te deja una película de una profundidad y un sentimiento casi insoportables. Hay momentos mágicos, pero bueno, ya hablaremos de ella. Es una película, pues eso, maravillosa. Muy bien, muchas gracias. Don David Gista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tienes cara de haberte apuntado al primero de Michigan. Bueno, esta película hay una forma malintencionada de valorarla, y me refiero, y no es casual que se rodara en plena Segunda Guerra Mundial, a la fabricación de un mito patriótico a partir de un oficial que no valió tanto, que fue un temerario que siempre puso en peligro a sus hombres, que persiguió la gloria personal de una forma muy egomaníaca y que terminó muriendo por sus errores en una reyerta magnificada con indios, una batalla intrascendente, que si se volvió trascendente fue precisamente porque Custer murió en ella, no por otra cosa. No se decía nada en esa reyerta. Entonces, en ese sentido es interesante analizar los resortes propagandísticos por los cuales, a partir de un episodio como el que acabo de definir, Estados Unidos construye un héroe. Un héroe, además, que le roba incluso al sur, a los caballeros fulanianos del sur, el prestigio de la caballería del sable, que se pierde, como todos sabemos, con la carga de la caballería polaca contra los Panzer en la Blitzkrieg. Hasta entonces es la imagen aristocrática de la guerra, ¿no?, que este hombre intenta representarla. Dicho esto, la película obviamente es vibrante, es emocionante, mezcla registros. El personaje encarnado por Errol Flynn logra ser divertido por momentos, seductor en otros, épico y brutal en otros. Además, a lo largo de la película va ganando en empaque. El niño caprichoso, desubicado, fanfarrón que llega a West Point se va convirtiendo en un hombre con mucho más pozo, que es el que muere junto a la bandera. Y ese proceso psicológico es interesante.
Y luego hablabas de la canción, pues obviamente, Woody Allen decía, creo que era en Asesinato en Manhattan, y yo tiene que corregir si no es así, que cuando escuchaba a Wagner le entraban ganas de invadir Polonia. Bueno, pues cuando escuchas el Gary Owen te entran ganas de cargar contra Caballo Loco todavía hoy. Y es una canción instalada por culpa del cine en la memoria bélica, tan comparable a la del Puente sobre el río Kwai o algo parecido, pero ahí adquiere ese tono vibrante de película que no te suelta en todo el metraje y que termina siendo divertido en el campo de batalla y en los salones también. Muchas gracias. Profesor Lamet, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Juan Miguel, en esta película yo veo mucho Griffith. Él ya sabes que trabajó con Griffith. Toda la primera parte, las cargas del primero de Michigan, las batallas, en los planos generales, al fondo, los caseríos, tiene mucho que ver con Griffith, ¿no? Sí, sí, es posible. Él trabajó con Griffith, yo creo que hacía de asesino, ¿no? De Lincoln. Sí, luego de ayudante de Y dirección. luego ayudante que le mandó a México, etcétera. Sí, sí, tiene. Porque la película está contada como a brochazos, como a hachazos. Y eso era muy la técnica de montaje de Griffith. Yo no soy, digamos, un forofo de Raoul Walsh, pero sin embargo, si tú me pidieras, dime cuáles son tus películas favoritas, pues yo siempre incluiría como mínimo 2 de Raoul Walsh. Parece un contrasentido, pero eso sí, incluiría El mundo en sus manos, porque me parece una de las películas más entretenidas que yo he visto en mi vida, e incluiría Al rojo vivo, porque mi abuelo iba al cine Velázquez y a los programas dobles del cine Velázquez y la veía 2 veces, es decir, que veía 4 películas y siempre me decía, cuando seas mayor tienes que ver Al rojo vivo. Bueno, con respecto a la película de esta noche, pues claro, la película de esta noche, como tú muy bien has dicho, pues nos trae un mundo de nostalgia. Todo mi vocabulario guerrero de niñez viene de esta película. Es decir, el 7º de caballería, 5º y 6º de Michigan adelante, caballo loco, cabellos largos, toda esa terminología viene de esta película. Y hoy en día, probablemente, cuando la vuelva a ver, tendría algunas objeciones que ponerle, pero evidentemente es una obra maestra. Estamos de acuerdo. Estoy apuntando mientras estabas hablando que yo recuerde ahora mismo Juntos hasta la muerte, Colorado Territory, que era maravillosa esta película de El mundo en sus manos, que has dicho tú, Al rojo vivo, Objetivo Birmania, Bien. una de las mejores películas bélicas que se han hecho nunca, con Errol Flynn. Y una frase hecha. Sí. A High Sierra, ¿cómo se llamaba con Humphrey Bogart? Duelo en la Alta Sierra. No, la de... Sí, la de... Ida Lupino y Humphrey Bogart, que era una verdadera maravilla, ¿no? Bueno, son tantas películas buenas. Es que era un director para todo, ¿eh? Servía para todo. Hizo Los desnudos y los muertos también, que es otra película, más allá de las lágrimas. Bueno, hizo cine para acabar con todos. Pero yo creo que esta es de las más representativas. A mí me recordaba las enseñanzas de Griffith, porque creo que a lo largo de la primera mitad de la película es muy de Griffith, tiene mucho que ver. Y luego toda la melancolía que arrastra en algunas secuencias entre ese idealismo perdido por los caballeros del sur. Y cargas de caballería, como vamos a ver aquí, se han visto pocas. Yo creo que es tan buena o mejor que la carga de la Brigada Ligera, que es otra donde también estaba Errol Flynn. Yo creo que la imagen de Errol Flynn a galope tendido, como se decía, la espada, el sable por delante y atacando, es una de las imágenes imperecederas en la historia del cine, por movimiento, por ritmo, por la simpatía que transmitía Errol Flynn. No olvidemos, era Robin de los Bosques. Así que lo vamos a pasar muy bien. Con todos ustedes, Murieron con las botas puestas, de Raoul Walsh. Aquí estamos, de vuelta de Little Big Horn. Nosotros no nos pasó nada, como a Terry, que llegó tarde con su infantería. Pero bueno, eso es yo creo que se ha hecho tantas veces en el cine. Ha habido una película también que se llamaba Custer, ¿no? Que hicieron.
que duraba 3 horas y siempre se ha contado bien, pero como decía Y el final de Fora Bastante más crítica la David, película que se hizo no, pero luego, no fue así, fue un error de él, fue una equivocación que Fue una cometió temeridad Custer. como las que a lo largo de la película cimentan su gloria y su fama, que le Claro. salen bien, la del Se intenta justificar con que si él no hubiera hecho ese movimiento tan tremendo, quizá las otras tropas que Sí, estaban hubieran... la de Terry, que hubiera llegado si hubiera esperado, pero él quería la gloria para él, eso dicen los biógrafos de verdad, que él quería ser el vencedor. Lo que pasa que eran 600 soldados, que era entonces el regimiento del 7º de caballería, dice que había aquí en la película dicen 6.000, en algunos libros 8 o 10.000 indios. Entonces, claro, no podían hacer nada. Y otro error que dicen que cometió él fue el hacer el cuadrado ese, Sí. porque hubo blanco por todas partes, en 360 grados. Bueno, en ese cuadrado al parecer hubo un problema, problemas añadidos, que incluso disminuyó la potencia de fuego del regimiento de Custer porque los soldados tenían que sujetar el caballo y tirar al mismo tiempo. Entonces, unos sujetaban la brida de los caballos y otros tiraban, con lo cual se redujo a la mitad. Los que fueran, la mitad Sí, no podía tirar. Que eso es tremendo. En vez de haber hecho, buscar algún sitio de cobijo y haberse parapetado en alguna montaña o algo de eso. En todo caso, la película demuestra que estaba previsto por él. Que él estaba previsto que iba a morir morir, esa noche. claro, hasta por su Pero mujer. eso yo creo que ya eso sí que es literario, porque eso es muy bonito Sí. para terminar la película. Es un buen toque de guión para decir él quería mucho a los indios y por eso lo hizo, para que se cumpliera la palabra y gracias a su sacrificio, pero no lo sé. Bueno, Custer no odiaba a los indios, ¿eh? De hecho, hay una No, frase... ni en la película. Hay No, ni en la realidad. propio. De hecho, el rumor es que tuvo hasta un hijo con una mujer, la cota un invierno por ahí. Pero hay una frase muy típica de la mitología americana que es indio bueno, indio muerto, que a veces se ha atribuido a Custer. Y al parecer el que la dijo fue Sheridan. Y otras veces a John Ford. Sin embargo, en esta película se dice una cosa muy curiosa que yo no había oído, ahora la he recordado, en todo el cine de indios, que siempre son los malos y etcétera, etcétera, pero se dice una frase interesantísima, dice, aquí los únicos americanos que hay están al otro lado de la colina y llevan plumas. Eso lo dice el inglés. O sea, al final, cuando el inglés dice aquello, dice, ¿cómo no voy a ir yo? Es imposible, yo tengo que ir, si no, ¿cómo me presento yo en mi club de oficiales de Piccadilly? Habiéndome marchado. Que no he estado aquí. La película, como decía, es del año 41, y entre 2 o 3 notas para centrarla en su tiempo, diremos que muere uno de los grandes escritores del siglo, en Zúrich, casi ciego, el irlandés James Joyce, el autor, yo diría, radical, renovador de la literatura, ¿no? Porque el Ulises es la primera vez que sale como diría uno que no le gustara mucho a Joyce, un bocazas interior, que es lo que empieza a ponerse de moda en la literatura, pero evidentemente Joyce era Joyce. Se inaugura en Madrid el Hipódromo de la Zarzuela, que hoy pasa por ser una de las obras de arquitectura más logradas de aquel momento. Y bueno, pues digamos que arqueólogos soviéticos descubren en Samarcanda la tumba del Tamberlán, muerto en 1405, que fue una noticia que ocupó mucho las páginas de los periódicos. España, país formalmente neutral, organiza la División Azul, destinada a participar en una cruzada contra el comunismo. No era el 7º de caballería, pero más o menos. No, pues el espíritu de los que subieron al tren no era muy por distinto. eso digo, que eran también aventureros a su manera. No era el 7º, pero la despedida aquella en la estación con la gente subida a los topes de los andenes y bueno, y arriba de los coches, miles de personas, fue tremendo. Se estrena una película que luego sería mítica en el año 41, Walt Disney Fantasía, película realmente extraordinaria, ¿no? Y luego, digamos, para terminar, que en Zúrich también, donde muere Bertolt Brecht, se estrena la obra de donde murió, perdón, James Joyce, se estrena la obra de Bertolt Brecht, Madre y Coraje, que ha pasado también a ser uno de los iconos culturales, teatrales del siglo XX. Bueno, pues esto es más o menos cuando se hizo esta película con Errol Flynn, que era la mayor estrella que tenía la Warner, junto con Humphrey Bogart, y que estaba especializado en este tipo de personajes. Transmitía una simpatía arrolladora, le caía bien a hombres y mujeres, era muy divertido, ¿no? Y yo creo que cuando hace el año 39 Robin de los Bosques es su máximo momento, pero curioso con Raúl Walsh hace Gentleman Jim, el boxeador histórico, la biografía, Objetivo Birmania, hace Murieron con las botas puestas, se entendía muy bien. Con esta película le dijo, voy a comprarme un yate con lo que voy a ganar, porque ganó mucho dinero
y voy a darte la vuelta al mundo en él. Le dijo a Raúl Walsh. Y se compró el yate, ¿verdad? Bueno, el yate que de Rolf Flynn, donde dice las malas lenguas que fue donde se inició la cocaína Rita Hayworth y Orson Welles, durante un viaje con que Rolf Flynn, que debía ser muy golfo Lo también. tenía aparcado en Palma de Mallorca, el Zaca, ¿no? Se llamaba, me parece, su yate. Había comprado un yate maravilloso. Y bueno, luego tuvo muchos problemas el Rolf Flynn por violación de chicas y bueno, tuvo una biografía apasionante. Bueno, de hecho tenía una simpatía poco acorde con los códigos de galantería de la película, que al parecer consistía en sacarse el pene en las fiestas y tocar el piano con él. Sí, cosas así. O sea, que ya un tipo divertido, vaya. David Niven lo cuenta eso en sus memorias, ¿no? Que era un íntimo amigo suyo de correrías y de juerga. Pero han pasado los años y lo ves y dices, era muy buen actor. Sí. Era estupendo. Era un actor... Al menos en este registro de papeles, ¿no? No, claro, hombre. No, yo le vi en una que se llamaba La dinastía de los Forsyth y estaba estupendo. Muy bien. Aquí realmente transmite toda la contradicción del personaje, la transmite con una naturalidad. Y en Es fiesta. el tipo exhibicionista, pero a la vez tan honrado. No, y la evolución, el pozo que... Porque es verdad, que el tipo que llega a West Point y el que muere no tiene nada que ver. Hay un recorrido psicológico que está bien. Que hay una cosa que no has dicho del año 41 que a mí me parece fundamental y desde la cual también voy a hacer algún juicio sobre la película, que es que en el año 41 fue el ataque de los japoneses en Pearl Harbor. Bueno, ya sí, lo tenía aquí. Y por ejemplo, en el año 41 aparece una revista española llamada La Codorniz, que dirige Miguel Miura, pero bueno, para no leer tantas historias. No, sí, lo digo por una razón. Porque a mí me parece que esta es una película, al margen de sus valores, de los que estoy absolutamente de acuerdo, y de los que hablaré después, naturalmente, es una película prebélica, es una película de exaltación, naturalmente, es una película en un tono guerrero, en un tono militarista, de los grandes valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que eso, desde el punto de vista de hoy en día, se ha quedado muy atrás. Lo que queda clarísimo, lo que se ha quedado patente es el lado épico de la película y la manera como está contado o inventado o fingido, como tú has dicho, un héroe que era absolutamente necesario en ese momento. Sí, pero bueno, la épica es lo que yo creo. Claro. ¿no? Eso es lo que la hace grande la película. Una épica que yo creo que en el cine hay que irse ya muy atrás, hay que buscarse alguna película de John Huston como la de El hombre que pudo reinar para encontrarse una película de estas características, ¿no? Con épica, con soldados. De esto ya hemos hablado, yo coincido, además lo he dicho antes, que la creación de un héroe, pero no solamente porque haya un ambiente bélico, que también, sino porque la cultura popular americana saca la versión de sus mitos artúricos, la saca del western, de la guerra de secesión, de los jinetes, porque la historia es muy corta y no tienen más allá donde remontarse. Los ingleses arrancan con Mallory y con la Vulgata artúrica, pero es que estos te arrancan con el western, tienen que crearse sus héroes, su heroísmo en base a eso, pero luego es todavía, dices que es una película anticuada en ese sentido, y lo es porque, aquí lo hemos comentado alguna vez, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un tono o una manera de ensalzar la épica y los valores viriles del combate y la camaradería y demás, que termina. Después del horror de la bomba atómica no vuelve a hacerlo nadie. Ya entramos en cómo se cuentan las guerras después, cómo se cuentan en las películas de Vietnam o las actuales de Irak. Ya no se busca ese matiz homérico de ensalzar al héroe, pero todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía para los Estados Unidos es una guerra cargada de razón moral y cargada de estímulo bélico, todavía existe ese culto al heroísmo. Se pierde después, se pierde pues cuando empieza el existencialismo deprimido posterior a la bomba atómica, ahí se acabó el héroe. Pero aquí todavía estamos en una época en la que cuenta. Sí, claro, por supuesto. Y además eso es una característica que a mí me llama mucho la atención y además me llama mucho la atención positivamente de Raúl Walsh. De Raúl Walsh, que tú lo has mencionado antes, no solamente hace esta película de alguna manera belicista, por llamarlo entre comillas, sino que hace Los desnudos y los muertos, que es todo lo contrario. Es decir, era un director que tenía capacidad para hacer cualquier tipo de película y llevarla con pulso hasta el final. Bueno, pero ese cambio de registro que acabas de mencionar es el que define lo que digo, porque antes de la Segunda Guerra Mundial aún no hay constatación popular de los horrores de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de exterminio y con la bomba atómica, sí existe esa constatación. Entonces, cualquier película que hagas después de la Segunda Guerra Mundial ya no puede ser la de gente peinada que carga cantando el Gary Owen. Ya tiene que ser... Entonces, es como si Raúl Walsh sintetizara esa evolución que es la de toda la cultura occidental, la de toda la civilización occidental. Después, lo dijo Primo, después de los campos de exterminio no puede haber poesía. No puede haber poesía ni puede haber Gary Owen tampoco.
Claro, pero eso es evidente. El Gary Owen nace con una épica y él lo hace que nazca aquí de una manera épica también, porque ¿cómo nace la canción? Improvisada. Sí. No, he estado he estado dando vueltas muchos años pensando en usted, ¿cómo era aquella canción que escuchábamos en aquel bar aquel día y tal? Ah, el Gary Owen, sí, que esto era... Y entonces la letra del Gary Owen es algo así como y llegaremos es etílica, juntos, es de taberna. tal, y llegaremos con Gary Owen y volveremos a beber y brindaremos con él y no sé qué. Bueno, pero lo bonito es cómo lo ha contado él cinematográficamente, cómo van subiendo, al principio solo es el piano, luego va entrando la trompeta, va entrando y así se hizo el séptimo de caballería y entonces lo ves al final desfilando como una gran orquesta y dices, eso es la épica, como poco a poco vas poniendo una piedrecita, otra. Y dices, Y el valor de los himnos, ¿eh? Una canción cohesiona a una banda de desarrapados. No solamente la épica, es una cosa que tú muy bien sabes, que sabemos todo, que es el tempo cinematográfico. Claro. Cómo controla el tempo de tal manera que va pasando poquito a poco, hasta llegar a un momento de absoluta exaltación que naturalmente, vista en el año 41, desde luego ponía a la gente los vellos de punta. Porque además lo que está haciendo es unir esa canción buscando, como dice él, el alma de la legión extranjera, de lo peor de cada casa que hay allí, de forajidos, de todo, y de repente aquellos toman la conciencia de que van a formar parte en algo. Con la palabra final, cuando dice, la gloria te puede acompañar a la muerte. Y de la legión nuestra, porque el credo legionario que impone Millán a los delincuentes comunes viene a ser el Gary Owen. Es algo que te cohesiona, que te impone una sensación de pertenencia. Ahora que has dicho eso, era la legión española, era la legión extranjera. La legión española se hizo imitación de la legión extranjera francesa. Que era francesa, ¿no? Francesa. Millán Astray la copió, digamos. Pero que estaban de todas partes de gente, no eran solo franceses. El speech que echa Custer es exactamente de la legión, pero punto por punto. La terminología, la manera de hablar, la forma de exaltarse. Eso es lo de Macorlan, la novela La Bandera, ahí está, y lo cuenta más o menos con esas palabras. Si hay algo claro en esta película es que está hecha a modo del cantar de gesta, es decir, esto es una idea que probablemente ahora esté bastante perdida, pero bueno, es que ha sobrevivido a nuestra especie durante siglos, por milenios, es decir, el cantar de gestas, y bueno, no sé cómo debe haber más maneras de decirlo. Pero sí, la canción de Roland y todas estas cosas, ¿no? Ese tipo de... Y está con ese espíritu, que ese espíritu, bueno, dices, coincidir con un ambiente bélico o prebélico en nuestro mundo, lamentablemente, es siempre, es decir, no hay más estados que esos. Está el ambiente prebélico, está el ambiente bélico y está el ambiente de posguerra o posbélico. Es decir, no hay más estados en nuestro mundo que se conozcan, que vivamos. Ya, pero es que en aquel momento los Estados Unidos todavía no sabían si iban a entrar en la guerra o no iban a entrar en la guerra. Pero por si acaso ya van creando el... Por si acaso vamos a crear un héroe. Un modelo a seguir, un modelo... Hace falta un héroe. Hay una cosa que me llama, y siempre lo digo en este tipo de conversación, ¿qué películas murieron con las botas puestas? Todas maravillosas. Pero bueno, una cosa, me vais a permitir. Sí, dilo. Ciudadano Kane, El halcón maltés, La loba, Qué verde era mi valle, Si no amaneciera, Sospecha, Bola de fuego, El sargento York, Juan Nadie y Dumbo. Me está recordando este año. Esos fueron las que fueron en los Oscars. Sí, el mismo nivel. El año pasado, que se lo comenté yo a Oti, se cumplían 50 años, fue los Oscars del 2009, se han sido, y eran 50 años del 39. Yo, hombre, una broma, tampoco es para que se lo tome mal, porque yo sabía que lo iban a romper, mandé mis 10 películas a la Academia de Hollywood, puse Lo que el viento se llevó, Tú y yo de Leo McCartney, toda la diligencia de John Ford, todas estas. Pero salían como 15, pero el 40 otras 15, el 41 que has leído tú, otras maravillas. Fíjate tú cómo eran las películas de ese año, todas maravillosas. La pregunta es, ¿alguien dentro de 50 años aludirá al 2009 con títulos al 2008 o al 2008 con estos títulos tan sorprendentes? No, pero que puede ser, ¿no? Que luego la manera, para seguir un poco lo que tú estabas diciendo, la manera de contar de Raúl Walsh desde el primer momento se inclina a decir, yo quiero hacer algo épico. La despedida de West Point de los compañeros de pupitre que se van a matar un mes después en los campos de batalla ya es maravillosa, cuando dice tambor mayor, toque Dixie.
es emocionante cómo sus compañeros se separan y presenten armas. Y los mismos compañeros que van desfilando están siendo presentados armas por los que, ¡boom!, inmediatamente ya está, ya hay un encadenado y ya estamos en la guerra. Esa es una manera épica de contar cómo se separan unos amigos que Mira, son chavales. En este, Claro. probablemente en España esa película yo no recuerdo, porque ya te digo que la recuerdo de una manera infantil, pero probablemente esa película impactó mucho en este país porque había mucha gente que se había matado Dos años antes. y que salían de la misma academia de Zaragoza o que eran hermanos, y eso lo debieron de entender maravillosamente. Sí, esa es una secuencia asombrosa. Y luego a partir de ahí está lleno de reflexiones. La historia de amor es una historia de amor muy bonita, porque empieza con gags, con que él no puede hablar, y al final va diciendo ella esas cosas tan bonitas como el tren no espera, pero una mujer sí espera. Que eso es precioso lo que dice el personaje. Cómo luego él viene de conocer el Gary Owen cuando ya va a casarse con lo de las... Debe ser verdad lo de las cebolletas que le gustaban. Eso debe estar sacado de apuntes biográficos. Pero luego viene la creación del Gary Owen, y entonces toda la película va adquiriendo un tono que tú decías muy bien, David, que él va como haciéndose del chico petimetre rodeado de los perros que va allí y tal, a una madurez, pero también la película va adquiriendo un tono otoñal, poco a poco se va haciendo como más otoñal la película. Que creo que están muy bien divididas las cuatro partes que, digamos, estructurales de la película, lo que es el aprendizaje, más en comedia, más toda esa parte. Más fresco, sí. Sí, la parte de la guerra que es un poco más... Es el nacimiento de una nación, la Sí, guerra, eso es recuerda muy- mucho a muy Griffith. Griffith. Claro, muy la Griffith. película... La zona esa oscura de la vida civil, donde él empieza a juguetear, ¿no? A beber. alcoholizarse. Y es decir, que ahí no hay mucha comedia. Y luego la parte final, el western puro, las cabalgadas, los indios, tal. Cuando ya van a Fort Lincoln, que ya es el Esa destino parte, por ejemplo, se último. parece mucho a For Apache, ¿os acordáis? La carga de For claro, Apache, no, que, no, está, sí, que, sí. que está hecha sin tanto detalle, no es una filmación tan minuciosa cuando muere Henry Fonda, pero es muy parecido, ¿no? Sí, sí, Pero a mí sí. me gusta más deben la la una a idea la de otra. John Ford, cuando se les ve a ellos y Sí, pasan en plano Una general, polvareda de la que salen Sí, todos eso es muertos. impresionante. En cámara fija, todos Eso muertos. sí que es una manera, y el silencio. ¿de Te acuerdo? ahorras una cosa, por cierto, que en esta película a mí me irrita especialmente, de las pocas cosas de esta película que me irritan mucho, que es en la cabalgada final, la muerte, cómo todos los que van cayendo tienen tiempo de expresarle a Caster una última palabra en la que es el balance de su vida. Oye, pues tenías razón, mola la gloria. Oye, Nunca pues, iré a California. Sí, eso, nunca iré a California, el inglés, pues la canción. Todos, vaya hombre, y muertos cada vez con está ahí frase. Caster para atender a esa última a mí frase. Desde niño yo no podía con Eso ello. y cómo hablan los indios, que es el tópico del infinitivo, el infinitivo indio, que Hablaban Anthony en Quinn lo español interpreta. en la versión original. Anthony Quinn, es el Sí, canal sí. de Caballo Loco. A mí, yo siempre, hasta de muy niño, como te pasaría a ti, yo veía una película de guerra y boom, boom, el desembarco, la playa, morían cañonazos y de repente caía uno de los actores. Y se paraba la guerra, se paraba la banda para de que pudiera sonido. hablar. Se oía, y él decía, dile a Jimmy Que la no sé quiero, qué, sí, ¿no? pum. Que tal, boom, 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 y volvía a la guerra. Yo decía, pero coño, es una convención, pero que a mí siempre me saltaba. Pues aquí es igual lo que dices tú. Van muriendo, por orden de importancia tienen más largo. Y todos tienen su epílogo. Arthur Kennedy dice, es verdad lo de la gloria. ¿verdad? La convención en el bélico que es muy graciosa, es decir, aquel que saque la foto de su primero, mujer y su ese niño puede se ser. cae en la siguiente. El primero que sacaba la foto es el primero que caía. Quería contar algo que dijo antes Otti cuando hablaba de que es verdad, que la referencia a las gestas. ¿Te has fijado, y con esto vuelvo a mi idea anterior, que la posguerra no retrata a gente traumatizada por la guerra en herida, retrata a gente aburrida porque no puede guerrear? Y eso también es un discurso que cualquier tratamiento de película bélica actual no lo haría. Fíjate la película de Vietnam, te vuelven sin piernas y y se drogan porque están traumatizados. Aquí están aburridos porque lo que quieren es guerrear. Sí, está... Por eso aún no hemos llegado al discurso antibélico. Esta película no lo tiene. Nadie sale herido psicológicamente de la guerra. No, al el contrario. general Scott dice que es una droga, que se lo pasan bomba, que hay que volver cuanto antes. Contrario. Ese es el mensaje. Y luego hay un problema también, cualquier referencia, aquí también hay una referencia a los clásicos griegos, porque la carga que sufre Caster podría ser las Termópilas americanas. Pero hay un problema. En las Termópilas, los que mueren, los 300 espartanos que mueren, defienden la civilización occidental de hoy en día lo llamaríamos totalitarismo. Es muy difícil no pensar que en el caso americano los malos son los gringos y los que defienden una forma de vida son los indios.
Por lo tanto, ese valor de salvación de una civilización que podría ser la muerte de Custer, igual que el de las Termópilas, aquí no se da, porque son ellos los agresores. Claro, por eso aquí solo se habla de gloria. Entonces ellos lo que dicen es brindemos por la gloria. La gloria, ¿qué pasa? Dice que la lleva uno consigo cuando llega la muerte, es la gloria. No hablan de otros valores, no hablan de razones, es esa cosa. De hecho, el mensaje es bastante... Curiosamente, también por la época y por las circunstancias, es bastante proindio, por decirlo de algún modo. Claro, es proindio. Digamos, ya he dicho yo la frase esa que a mí me parece insólita en una película de entonces. Claro, y Custer... Yo creo que la película, si dice algo, aparte de los valores militares y gloriosos y todo ese tipo de cosas, que a mí me parece que están muy superados, si dice algo es la lealtad a la palabra dada. Yo creo que esa es la razón por la que Custer hace todo eso de la gloria y toda esa historia. Ha dado su palabra, dio la palabra al presidente y fueron ellos los que rompieron la palabra. Entonces, 5 o 6 años después, no sé exactamente la fecha, me parece que fue en 1895, el ejército de los Estados Unidos arrasó a los Sioux, los arrasó, los quitó de circulación completamente después de esta batalla. Fíjate, hablas de la palabra dada, hay otro mensaje en esta película que también es sofisticado y moderno y posiblemente políticamente incorrecto, que es que palabra tienen los militares, los políticos no. Y eso, incluso los militares que han dejado de serlo y pasan a la política se degradan por el hecho de haberlo hecho y dejan de cumplir la palabra, dejan de tener honor. Eso era un mensaje maravilloso para el tiempo que se estrenó la película en este país. Que los políticos eran una banda y los militares eran maravillosos. Custer le dice al presidente de los Estados Unidos, no, le hablo como militar. Y entonces reacciona. Y entonces se levanta, se va a la chimenea, fuera y vuelve. Pero cuando le dice, es que soy el presidente de los Estados Unidos, le dice, no, yo vengo a hablarle a usted como militar. Y entonces le da la palabra de militar a militar. Ese es pero los políticos, ¿cómo los presenta? ¿Cómo son todos aquellos? Todos ellos. Toda esa gente. Y luego es un problema de lealtades. El inglés dice, no, yo me voy, ¿cómo me voy a quedar yo? Si yo estoy aquí, he creado de alguna manera la ilusión que este himno ha representado para el 7º de caballería. El otro, el California Joe, dice, no, yo cómo me voy a ir, yo me quedo aquí. Se quedan todos por esa cosa de decir, bueno, la noche triste, que es como esa noche donde él escribe, que es previa a la escena que a mí me parece de las mejores que se hayan hecho en ese año 41 que estaban nominadas al Oscar, cuando él se despide y le dice, señora, pasear a su lado por la vida ha sido una de las mejores cosas que me han ocurrido. Y se queda, le da el reloj y ella acaba, como en el cine mudo, se desmaya. Eso es una secuencia prodigiosa. Y que es verdad que ese pulso sino que hay un traveling retro que es precioso, precioso. Ese pulso entre militares y políticos, que está enfocado absolutamente desde el punto de vista militar, se ha dado en el cine justamente en su contraplano en muchas ocasiones, es decir, en el que desde la política se critica a lo militar, es decir, pero sí que es curioso, claro, que en el 41, donde el mundo está manteniendo una guerra mundial, sea el punto de vista militar el que prevalezca sobre el punto de vista político, es curioso. Sí, curioso, no sé si es curioso. Ha habido muchas películas donde el militar que ha empeñado su palabra incluso dará su vida, mientras que el político retira su palabra dada y sigue, incluso asciende en su carrera política. Claro, eso hay muchas películas en el cine. Ya, pero que eso es lo que hacía falta en el año 41, lo que hacía falta. Pero no solamente el militar, militarizar a la nación, levantar a la nación. No solamente el militar, acuérdate de Liberty Balance, el hombre de la pistola es más honorable que el que se mete en las intrigas políticas. Además, de hecho, a Custer en esta película le vemos en Washington, le vemos en un ambiente de intrigas, de escalafones, de ascensos o destinos más o menos bloqueados, que lo resuelve muy bien. Él conoce a Scott y le gana por la barriga con la escena de las cebollas, que también es muy divertida, cuando conoce a Scott en el... Pero todo viene a decir que el ambiente urbano, el ambiente político, el ambiente sofisticado, los salones, las intrigas son el bloqueo de un militar, que el militar tiene que estar liberado de esas nimiedades intelectuales o políticas y junto a un corneta y a tumba abierta, que es el único hábitat natural para un militar y es el único lugar donde un militar alcanza la plenitud. Ni siquiera en una casa con su mujer alcanza la plenitud, ahí se emborracha de aburrimiento. Él describe muy bien. Ese mundo, afortunadamente,
ya no existe, ¿eh? No, o se contempla de otra manera. No, Existirá, ya no en la existe, mentalidad militar, sobre todo en Estados Unidos, probablemente, si te vas ahora a Fort Bragg a hablar con los miembros de operaciones especiales, se sentirán igual. Otra cosa es que no se cuente igual su vida, que hoy en día tengamos todo esto mucho más matizado por la vocación pacifista, por la denuncia, por infinidad de cosas. Pero yo estoy convencido de que hay lugares donde se sigue viviendo como vivió Custer, o como en esta película vive Custer, entendiendo la vida igual. No me cabe la menor además duda. tú decías cuando hablamos de Liberty Balance que más o menos estas guerras de ahora son como las guerras indias para Sí, ellos. eso lo decía en un ensayo Robert Kaplan, que hablaba de cómo se repite que la estrategia americana en Afganistán es crear una línea de fuertes ocupados por equipos de operaciones especiales que remedan las guerras indias, y las remedan hasta el punto de que ellos son conscientes de estar haciéndolo. Y se remiten en lecturas a las guerras indias para ver cómo se combatió entonces. Los nuevos Sioux son los talibanes, o algo parecido. Claro, porque él dice que es muy difícil vencer a los Sioux, claro, que no lo puedes vencer y que hay que vencerlos de otra manera, porque el Sioux pelea de otra forma. Y una cosa que describe muy bien al personaje en el guión, naturalmente a favor de Custer, es que cuando él tiene que tomar la decisión, cuando dice, ¿dónde le ponemos a usted la tienda para que dirija las operaciones? Dice, no, yo voy delante, yo voy a ir delante. Y debe ser verdad que fue delante, porque aún así pasó de teniente a coronel, ¿no? Pero es que al parecer esa era su única virtud militar, Claro, el que coraje. que era muy No tenía valiente. otra, que iba el primero. Que pedía a sus hombres sacrificios, pero los asumía él también. Eso al parecer es cierto, que encabezaba las cabalgadas. Pero al parecer no tiene otra virtud militar. No era capaz de hacer nada más que No eso. era un estratega. No. Claro. Era un tipo indisciplinado, naturalmente. Era un individualista, que es lo que más gusta a los norteamericanos. Estaba medio loco, sin duda de ninguna clase. A mí me gustaría entrar en otro tema y dejar al general Custer, que la película, a mi juicio, son dos películas. Una tiene dos partes. Cuatro, dice Otis. Cuatro, dices tú. No, yo veo dos partes, toda la, digamos, la preparación militar, etcétera, etcétera, del joven Custer, y después es un western absolutamente distinto. Incluso la puesta en escena es completamente distinta. Sí, como dice David, la segunda parte fue Apache. Sí, Claro, desde que se va a Fuerte Lincoln, él con la mujer, cambian la vida, venden las cosas tan bonitas que tienen y se van para allá. Eso es Hasta la salida del fuerte. Toda la película Cuando es el un fuerte western. Apache dice la mujer solo veo las banderas. Es una frase que cabría en esta película. Claro, Sí. claro. Pero tú dices cuatro partes. Bueno, en realidad no estoy desencaminado con lo que dice. Aprendizaje. Sí, esa zona. Lo único que, bueno, separaría el aprendizaje de lo que es la guerra en sí, lo que lo transforma él, y la guerra en sí luego una parte muy importante que es la paz, es decir, cómo la vida civil. gestiona él su tiempo. Lo que es difícil es hacer una película como esta hoy día, porque él cuenta, que por cierto, esto es muy bueno, porque en su biografía, Raúl Walsh no habla casi nunca nada de sus películas, habla de la vida, de cómo era el cine, de lo que significaba el cine, de esas cosas, pero no habla yo, esa película que hice era muy buena o era muy... No habla prácticamente nunca. Lo único que dice al referirse a esta es que él tenía la sensación de que era una película especial porque valía el doble de las que él había hecho, entonces costaban $1 millón, costó 2, pero que necesitaba que para que fuera buena, que la gente de la caballería fuera de la caballería y que le trajeron unos extras especialistas que ninguno montaba bien a caballo, se cayeron el primer día en la primera carga, hubo que llevar a la Cruz Roja, hubo que asistir a mucha gente, poner tiendas de campaña, no para la película, sino para esto, y que el sindicato le dijo que no, y logró convencer a la Warner para que llevaran caballistas de verdad. Y que cuando llevó los caballistas e hicieron la primera carga, los propios caballistas aplaudieron todos diciendo esto es otra cosa, porque esto es lo que tenemos que hacer, porque eran de verdad. Si no, esta película hoy por hoy no se puede hacer. ¿Y Errol Flynn le doblaban las caras de caballería? Yo creo que hay un plano que es el único que está doblado, que a mí siempre me ha impresionado, que es cuando frena, que está con los indios. Sí, el frenazo ese. Ese frenazo es impresionante. Eso es impresionante. Yo creo que es Tom McCann del que lo hizo. Le pusieron todo lo de Custer. Es que eso es impresionante. Eso no está trucado, ¿eh? Eso es una imagen de la historia del cine, vamos. ¿Cómo frena el frenazo? ¿Cómo derrapa? ¿Cómo recorre? Sí. Pero él corre, ¿no? Él montaba a caballo muy bien, Errol Flynn, y va él cuando las cargas, va él. Que yo recuerdo haber visto, y tú también probablemente, en un nodo de la época, no esta película, sería otra de For Apache o una de John Ford, y se veía y decía, los estudios de Hollywood y no sé qué, y no sé cuál y tal, van a ver ustedes cuando se atacan las cargas o no sé qué, y se veía como lo que no sabíamos lo que era, un traveling larguísimo, pero como de 600, 700 metros, y el director dice acción y la carga comienza, te cierran el nodo, y salen todos.
y se ve la cámara, pero a una velocidad, y va la cámara siguiendo toda la carga Bueno, aquella. ¡Qué maravilla es esto! Ese es un plano, luego harían otro desde otro lado y otro, porque esta carga está hecha con muchas cámaras. Bueno, tú has rodado Esa- alguna Sí, que iba a otra decirte, carga. el 2 de mayo. Sí. Pero ya he visto lo que es eso. Esta película Tienen que ser es- muy buenos los jinetes. Eso es fundamental. Porque es verdad que los caballos Y el se que paran dispara, más o ¿eh? menos. Sí. ¿no? Y luego la marcha dice que era buena porque además puedes ir cantándola, como dicen que iban los ingleses, cantando la marcha. Ta, 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 ta. Fíjate tú. Pero debe ser tremendo. A mí, yo nunca he sentido ninguna fascinación por el ejército, pero desde luego lo de la caballería debía ser especial. Bueno, es que además, insisto en lo que dije antes, siempre ha sido el atributo aristocrático del militar, la caballería. Fíjate que hay varias referencias históricas en la película cuando él llega a West Point, que sus perros tienen todos nombres, César, Aníbal, me parece, otros, pero sobre todo el retrato que cuelga en la pared, que es el de Murat, el jefe de caballería de Napoleón, que además es que es una personalidad muy parecida a la que Custer retrata en la película, un temerario, un tipo que cargaba solo, el típico hombre sin capacidad estratégica, pero al mismo tiempo represor en Madrid en el 2 de mayo, como tú bien claro, sabes. claro. Pero es verdad que se parece, con los bucles también, como el rey de Nápoles, salía siempre retratado con esos bucles. Es muy parecido a lo que Custer quiere ser, es su ideal, y la verdad es que en la película se le retrata como un Murat del siglo XIX. Viene a ser eso. Pero la caballería siempre fue, mira Alejandro, siempre fue eso, la carga aristocrática del militar. La infantería era para pobres. La brigada Para ligera, carne de cañón. la carga de la brigada ligera en Balaclava, ¿no? Que Balaclava, sí. lo que es muy bonito cuentan después, fíjate tú, y los perros que le seguían, heridos y todo, ¿no? Había 2 o 3 perros que cuentan que eran del regimiento, que hicieron la carga, los que hicieron, y tenía 2 o 3 perros heridos, medio muertos, y regresaron, que regresaron muy pocos. Esa carga es otro caso Lo de de Tennyson, episodio no tan importante, bueno, a lo mejor es por Tennyson, ¿no? Sí, por Tennyson, que Porque lo cuenta. al parecer la carga Avanzaban los fue 300. fortuita, fue debida a 2 órdenes mal interpretadas. Y alguien salió por delante. Y alguien se fue cuando no tenía que irse y digo, ¿ya dónde van estos? Y fíjate, y después de eso, después de ese error, bien manejado, se convierte en un episodio histórico que sustenta el mito del victoriano del Imperio Británico. Esa película, a mi juicio, tiene un valor, especial. Y es lo siguiente, que desde que empieza, sabes que va a haber una carga y que la va a perder Custer, por lo menos alguien que tenga Se sabe, una mínima cultura. Bien, entonces tú sabes que la carga final es la clave de la película. Bien, y llega la carga final y no te defrauda. Es decir, es mucho más importante, es mucho más bella, más hermosa, más bien contada, cuando realmente has estado esperándola tanto tiempo que lo lógico es que te defraudase. Bueno, he estado viendo la película. No, la carga termina siendo formidable. A mí de la carga lo que más me gusta, aparte de esos planos y todo eso, a mí lo que más me gusta es el plano tristísimo, de un plano picado, desde donde se les ve todo ello y los indios que se van. No dice Es que la más. carga no la pierde. ¿Ah? La carga no la pierde, la carga no tiene lugar. Porque los indios le engañan. Sí. Y además le engañan como le engañan al principio de la película. Le engañan por culpa de su ego, de su arrogancia. Le engañan los indios como al principio de la película le engañó el tipo que le hace la novatada, que lo mete en el cuarto del coronel o del jefe de la academia, no me acuerdo ahora, por su petulancia. Él se cree que ese dormitorio al que le llevan es digno de él y cae en la trampa por petulante. Y él se cree que todas las cargas están pensadas, o todas las guerras están pensadas para su propia gloria. Y es el mismo tipo de engaño, le toman por tonto los indios. Y esta carga que tú dices, lo peor de todo es que no llega a tener lugar. La abortan, tiene que frenar los caballos, el frenazo este que tú decías. Tardaron 2 días en saberlo, hasta que llegó Terry, pero no quedó nadie. Y luego la leyenda dice que... ¿Quién era? ¿Caballo Loco o Sitting Bull que se comió el corazón de Custer, no? Y bueno, todos los caballos estaban mutilados, eso sí, a la manera india. Sí, pero que se cabelleras detrás. Eso, sí, pero que se comieron su corazón. Yo ¿no? creo Que se comió el corazón de Custer Sitting Bull. Eso cuentan, ¿no? Ahora, tú imagínate lo que supone para hacer hoy una película. Claro, estamos hablando de películas como Espartaco, que se rueda en España, pero con el ejército español. Solo tienes que llevártelo a 40, 30 kilómetros fuera de Hollywood. Tienes que llevar a 1000 personas. 1000 personas para darlas de comer o de darles un café. Pero tienes que llevar a otras 1000 que llevan los caballos, que hay 1000 caballos.
Tú fíjate la intendencia, lo que supone rodar eso, luego prepararlo, luego que no sale bien porque uno sale antes de tiempo. Tú fíjate lo que es eso hacerlo ahora en el cine. Es que es Ahora, una locura. y entonces. La gente yo creo que todos estaban más acostumbrados. Ahora con 2 o 3 caballos tiene Claro, suficiente. pero Sí, el justo ordenador llegaba te y hace lo decía, demás, ¿no? bueno, pero llegaba John Ford y decía, oye, nos vamos a Monument Valley y hay que llevar tantos caballos, tanta gente de habituallamiento, Bueno, y vivían para allí, es donde decir, tenía que ir, y vivir allí y quedarse allí un tiempo. Pero tú fíjate el lío que suponía. Y luego, claro, porque esta película yo he calculado, más o menos viéndola, que por lo menos tiene un mínimo de 4 cámaras, están rodando a la vez, porque hay momentos que son los mismos que recoge la cámara. Pero luego hay planos, como dices tú, que te gustaba el picado, no, pero ver a Errol Flynn con esa melena puesta, lo que era una estrella de Hollywood, con su sombrero, con su Colt, la bandera del 7º de caballería, el 7º puesto en un plano medio, es impresionante, es un plano disparando, ya se queda sin balas, eso es la épica, es un poco... Claro, porque es que una cosa era la realidad, eso, es decir, que a él lo tomaron por tonto y todo esto, que puede que sea el personaje y la historia. Pero claro, lo que tú ves en la película no tiene nada que ver, es otra cosa completamente distinta. Tú ves, claro, ves que ese momento es esencial, no se sabe para qué, pero es esencial y además le da sentido a todo, estás esperándolo durante todo y no te defrauda, ni te defrauda el personaje, porque el personaje... Ni odias a los que atacan. No, exacto. Eso está muy bien para la época. No odias a los indios. Cumplen, nadie lo odia. Cada uno cumple como una especie de destino que hay, que la película te lo va señalando. Es decir, toda la escena anterior de la despedida con la mujer, que eso puede ser de las cosas más grandes que se han hecho nunca en cine, eso es, pues, ya te prepara a ti también como espectador para decir, bueno, esto es así. La han asumido ellos antes que tú. El matrimonio ha asumido la muerte de él antes que tú, antes que el Pero espectador. de una manera tan natural, tan falsa. Que por cierto, hay una Luego el cosa... truco de guión es bueno, porque dice, esto es un moribundo. Él ya sabía que iba a morir cuando escribió la carta. No, pero incluso antes, la despedida, cuando le deja el reloj, ya está. sí. Ellos dos están resignados a su muerte y en ese momento te resignas tú. Pero hay algo, antes hablábamos del valor propagandístico del personaje de Custer. Hay algo que no se dice en la película, pero en la carga de los indios murió un periodista. Custer se llevaba consigo periodistas para que le hicieran la propaganda. Héroe, claro. O sea, el primer empotrado del ejército americano. Entre los muertos de aquella matanza hubo un periodista. Y después de la muerte de Custer, fue su mujer la que se puso a escribir libros que ensalzaba la figura, que contribuyó también a la creación de un mito, insisto, que es artificial. Que el Custer histórico y verdadero era un papanatas de taberna que te llevaba a la muerte si le seguías. Eso lo recoge Clint Eastwood en Sin Perdón, que va aquel pistolero con un periodista. que le está escribiendo el su Duck, vida. el Duque. ¿Te acuerdas? Bob el inglés, ¿no? Uno de estos. Bob el inglés. Que luego le pega una paliza. Que el periodista se queda con el sheriff cuando... cambia de Y al final le ofrece a Clint Eastwood irse con él, a William Manning. Es también una descripción bastante certera de lo que es un periodista. Debe estar basado en hechos reales, porque claro, en los Dimes Magazines y en todas aquellas de la época, todo esto de las guerras, Buffalo Bill, eran muy famosos, porque alguien escribía. Claro. Alguien se iba al oeste. Pues como ahora. Y Billy el niño, hombre. Y Billy el niño. Pero escribía, ¿no? Pero lo que dice David es que llevaba un periodista claro. que la palmó en la carga. Claro, ese lo eligió mal. Entre los muertos de la carga hubo un periodista que estaba haciéndole la crónica de las guerras indias a... Bueno, pues a el mal sitio, está en el hotel. Sí, ahí no le ha pasado nada. Con eso en Hollywood te hacen una película, la historia del periodista. Se inventan la historia de ese chico que quería escribir y que conocía al y luego la chica, la novia, no sé qué, y se fue allí y muere. Cuando llegan al final lo descubren que estaba muerto el periodista con ellos y nunca pudo hacer esa crónica. Y llega otro y lo hace. Y esas películas. Y esa historia de ese periodista crea, digamos, en miles de periodistas de todo el mundo, tal que crean la necesidad de ser un corresponsal. Eso es el cine. Pero es el mejor cine, vamos. Pero eso es cierto, ¿no? Pero fue un hecho que eso sí es real, lo de Little Bighorn, y que pasó... Es real, pero insisto que no tuvo nunca las dimensiones que cuenta la película. Es lo que se empieza a cuestionar aquí la figura de Pelayo, que dicen que Roncesvalles, perdón, se fue Rolando, la batalla donde Covadonga fue poco más que un intercambio de botellines de Mau, pues, y a partir del cual se construye una épica, la de la Reconquista, la española. Bueno, pues me imagino que a lo largo de la historia habrá varios episodios bélicos magnificados por... Tú has estado, hay que ver cómo es Covadonga, que es un lugar especial también, y para estar arriba y para que te vaya... Para la mítica. Para la mítica, es un lugar curioso, pero esto era una llanura. Como dice otro clásico de las películas, este es un lugar ideal para una emboscada. Pues eso es Covadonga. Pero esta película tiene todo el aura mítica y tiene mucho que ver con Casablanca también, en realidad. La película esta de personajes, desde el productor, los guionistas... Hal Wallis.
Claro, que ya era un productor. Eneas Esta es una Mackenzie, que película estaba- de productor. Eneas Mackenzie, todos los grandes. Ahí metían todo. Es que había mucha gente trabajando Que es- en Hollywood de talento. O que sea, empezaron a trabajar en Casablanca, pero bueno, que luego no... pero que estos se iban moviendo de una película a otra. Echa aquí una escena, escríbeme otra. Pero, por ejemplo, la secuencia que tú decías antes, cuando él y la mujer se despiden, esa está incrustada como de otra película maravillosa, de William Wyler. De Wyler, quien sí, quiera, sí, sí. Dices, madre No, pero mía, por eso qué debe escena. debe ser por eso que lo hemos comentado ahora, que muchas escenas de esta película son intercambiables con otras. Claro. Porque en el fondo, claro, el mismo tipo que escribe 3 guiones la misma mañana, ¿cómo no se le van a escapar ambientes que pertenecen Claro, a de otro otros, proyecto, sí, de sí. un lado para otro, esta frase? Pero que bueno, no, aquí le dan una riqueza a la historia épica sin más, es decir, escenas que parecen... pues, Eneas Mackenzie dice, oye, Mackenzie, Custer se despide de su mujer la última noche, entrega la mañana. Bueno, pues está liado con... Y está liado, estaba haciendo Pasas otra cosa. de la pues, marsellesa Bueno, a Gary Owen. pues eso Pero bueno, en que hace. realidad- Bueno, yo tenía aquí apuntado, pero no la voy a decir, el frenazo del caballo Es como que la imagen. Pero a ver, ¿cuál sería la tuya? A ver, dime una tuya. Yo tengo creo- otra, a ver si no me la pilláis. Mira, por decir solo un momento es ese personaje tan, no sé cómo decir, tan payaso, tan exhibicionista, rompiendo el reloj para tener una excusa y no llevárselo y dejárselo. Yo creo que eso de una grandeza y de una contradicción con ese personaje que es Errol Flynn, ¿no? Pero creo que esa imagen me tocó mucho. Te tocó, ¿no? Yo tengo apuntado exactamente la frase como es. Pasear a su lado por la vida fue muy agradable, señora. Esa es una frase fantástica, de un tío que se lo diga a su mujer en ese momento, porque es como una despedida, ya no se puede despedir más, ¿no? Cosa que ella lo tiene, pero es... Es la primera es un película gran que hicieron guionista. juntos Olivia de Havilland y Errol Flynn. No, no, habían no, hecho no, Robin de los Bojes. Varias, qué llevaban bien. Habían varias. hecho, lo que no tuvieron nunca es una affair, eso lo cuentan siempre ellos. Por cierto, Olivia de Havilland vive. Y probablemente por culpa de 93 Olivia de años. Havilland. De los Y pocos. su hermana también, De, Joan de los Fontaine. pocos que quedan, ¿eh? Solo quedan de esa época, Kirk que Douglas. están en los 90, Kirk Douglas y Olivia y su hermana, que que mira que llevan eran- sin hablarse 60 y tantos años. Sí, sí. Nunca se han dirigido la palabra. Desde algunos Oscars sí que tuvieron que... Sí, Bueno, sí. tu momento, ¿cuál es? Pues mira, mi momento voy a elegir una escena que ni es importante ni vais a saber por qué la elijo, pero lo hago sencillamente, pero cuando yo vi esta película de niño, que esta es una película que todos hemos visto de niños, me fascinó, me encantó y quise ser capaz de hacer lo mismo, que es cuando Caballo Loco se escapa del fuerte, Ay, luego- cómo monta en el costado del caballo para evitar los disparos, y yo vi pasar ese indio así y dije, ahí va. ¿Y lo conseguiste alguna vez? Y entonces, no, como caballo tal vez. Pero esta cosa prustiana del tiempo perdido, la escena volviendo a ver esta película, la escena que dije, yo recuerdo esto de cuando era niño, esta escena me emocionó cuando era niño, es la de la huida de Caballo Loco. Cómo sale desplazando. Y me encanta, esa escena me encanta. Aparte está muy bien rodada. Joder, está. ¿Y tú? Bueno, yo no sé si te voy a pisar la tuya. A mí lo que más me gusta de... No, la mía es muy sencilla. A mí lo que más me gusta es la despedida de Custer y el traveling retro y el desmayo romántico de ella, que es un icono, es una imagen preciosa. No, sí, a mí era una cosa que, fíjate, todas las que hemos hablado, pero hay una escena muy bonita que es la boda bajo las... También, ¿sabes? también. Es preciosa eso. Cuando No, es un bajan, plano, sí. bajan todos y viene detrás el padrino y dice, está muy bien, cuidado que hemos visto escenas de dos, pero es muy bonita, por el brillo de los Y eso que aceros. es una boda improvisada, sencilla. Sí. Esa es muy bonita. Quizá la imagen o la zona más brillante de la película sea cómo se convierte el Gary Owen, cómo va poco a poco Hombre, claro, esa especie eso de... es una maravilla, porque esa yo- música yo- nos ha acompañado toda la vida. Yo recuerdo de niño que el plano que más me gustaba de esta película, ese de rol que tú has dicho, fantástico, pero el que más, es la primera vez que se ve a los indios, que es una colina Ah, sí, y sí. aparecen dos indios Sí, sí, sí. con todo el plumaje, con todo el plumaje. Y no aparecen La más que introducción de un dos. personaje, los indios. Claro, que Cuando no- y tú has no- dicho ese plano, tú imagínate esos especialistas que montan ese caballo. Cuando dijo John Ford en Río Grande, ¿quién monta aquí a la romana? Que es montar de pie sobre los caballos. Y dijo Ben Johnson, que luego fue actor y ganó el Oscar, dijo, yo monto, papi, como lo dijo. Y el otro, el hijo del que había sido actor suyo, el rubito, pelirrojo. Y montaron, y se ve en la película que son ellos, y montan encima del caballo, esos dos, que es lo que más le gustaba. Eso ya es un espectáculo, dice, qué mal van por ahí corriendo. Pero fíjate estos cómo montan, ¿eh? Cómo salen.
Tú que has rodado escenas con caballos, Sí, apreciarás sí, la dificultad. Pero no sabes cómo debían ser estos, el Jackie McCann y todos estos. Acuérdate en La Diligencia, cómo va saltando de un caballo a otro en velocidad, ¿eh? Ahí sí que no hay truco, eso era Jackie McCann. Fíjate tú, o los de Ben-Hur. Y yo creo que Fíjate tú. Anthony Quinn probablemente en esa escena No sé si es No, eso. Anthony Quinn ya estaba casado con la hija de Cecil B. DeMille y ya no. era muy famoso. ya iba en carromato. No, y llevó a unos... Hizo una broma ya era muy conocido, hizo una broma, como el primer día se habían caído muchos tipos de caballo en la carga y no eran buenos jinetes, que estaban allí, pues, entonces hizo llevar en una furgoneta 6 o 7 ataúdes, es decir, a los de la próxima carga ya entran aquí directamente, o sea que ya era muy importante Anthony Quinn, ¿no? Lo que pasa es que estaba muy bien. Ahora, el frenazo, ese frenazo... Es impresionante. Sí. Pero es como de coche. Como derrapa, ¿eh? Como las patas del caballo van derrapando. Eso si lo viéramos Eso ahora, es que dirías, es un parece digital, que- ¿sí? truco, digital, sí. claro. En cambio, no me gusta cómo muere eso, Castro. el cómic. El Muy- cómic, sí, esa, afectado, muy esa limpio. imagen del caballo frenando es absolutamente fantástica. Sí, pero no te gusta la muerte. No, es que es otra cosa Menos que heroica. si esta película se rodara hoy, tampoco eso sería igual. Veríamos cabezas decapitadas, sangre, Ah, bueno. todo mucho más verídico. Para que la gente se-